La trágica historia de la masacre de Johnstown se considera como el suicidio más grande de la historia moderna. Esta historia es una historia tan extraña que para muchos la extrañeza casi eclipsa la tragedia. La masacre de Johnstown ocurrió el 18 de noviembre de 1978, cuando más de 900 miembros de un culto estadounidense llamado Templo del Pueblo murieron en un asesinato suicida masivo bajo la dirección de su líder, Jim Jones. Jones abrió su primera iglesia del Templo del Pueblo en Indianápolis a mediados de la década de 1950. A medida que la congregación de Jones creció, comenzaron a surgir informes negativos sobre el hombre llamado Padre. Los exmiembros describieron haber sido obligados a renunciar a sus pertenencias, hogares e incluso a la custodia de sus hijos. Hablaron de haber sido golpeados y dijeron que Jones organizó falsas curaciones de cáncer. Ante una tensión mediática e investigación en aumento, el cada vez más paranoico Jones, que a menudo usaba gafas de sol y viajaba con guardaespaldas, invitó a su congregación a mudarse con él a Guayana, donde les prometió que construirían una utopía socialista. Las horas de luz del día se consumían en jornadas laborales de 10 horas, y las tardes se llenaban de conferencias mientras Jones hablaba extensamente sobre sus temores por la sociedad y los desertores exorciados. En las noches de cine, las películas entretenidas fueron reemplazadas por documentales al estilo soviético sobre los peligros, los excesos y los vicios del mundo exterior. Las raciones eran limitadas, ya que el compuesto había sido construido en suelos pobres. Todo tenía que importarse a través de negociaciones en radio de onda corta. La única forma en la que el Templo de los Pueblos podía comunicarse con el mundo exterior era esta. Y luego estaban los castigos. En Guayana surgieron rumores de que los miembros del culto fueron severamente disciplinados, golpeados y encerrados en prisiones del tamaño de ataúdes, o se les dejó pasar la noche en pozos secos. Se decía que el propio Jones estaba perdiendo el control de la realidad. Sus discursos, transmitidos por altavoces, compuestos a casi todas las horas del día, se volvieron oscuros e incoherentes. Leo Ryan escuchó de algunos de sus electores que los miembros de su familia eran personas detenidas contra su voluntad en Johnstown y decidió ir ahí para investigar. Ryan llegó a Guayana en noviembre de 1978 con una delegación que incluía reporteros y fotógrafos, junto con familiares preocupados de algunos de los miembros del Templo del Pueblo. El 17 de noviembre, el congresista y los periodistas fueron recibidos en el complejo de Johnstown. Jones incluso acordó reunirse con los reporteros. Sin embargo, durante la visita, algunos miembros del Templo del Pueblo le pidieron al grupo de Ryan que los ayudara a salir de Johnstown. El 18 de noviembre, Ryan y su grupo, que también incluía un pequeño contingente de desertores del Templo del Pueblo, abandonaron Johnstown. Mientras esperaban en una pista de aterrizaje de la jungla cercana, fueron emboscados por hombres armados enviados por Jim Jones. Ryan fue asesinado junto con un reportero y un camarógrafo de la NBC, un fotógrafo del Examinador de San Francisco y una mujer del Templo del Pueblo que intentaba irse. El mismo día de los asesinatos en la pista de aterrizaje, Jones les dijo a sus seguidores que los soldados vendrían por ellos y los torturarían. Ordenó a todos a reunirse en el pabellón principal y cometer lo que llamó un acto revolucionario. Animó a su congregación a morir en lugar de enfrentar una tortura. Aún se mantiene el audio del discurso de Jones y el consiguiente suicidio. En la cinta, un cansado Jones dice que no va a seguir. Está cansado de vivir y quiere elegir su propia muerte. Una mujer valientemente no está de acuerdo. Ella dice que no tiene miedo a morir, pero cree que los niños al menos merecen vivir. Algunos, claramente aquellos que aún no han ingerido el veneno,
se preguntan por qué los moribundos parecen tener dolor cuando deberían de ser felices. Un hombre está agradecido de que sus hijos no sean asesinados por el enemigo ni criados por el enemigo para ser un títere. Jones sigue rogándoles que se den prisa y luego el audio termina. Los miembros más jóvenes del templo del pueblo fueron los primeros en morir, ya que los padres y las enfermeras usaron jeringas para colocar una potente mezcla de cianuro, sedantes y jugo de fruta en polvo en las gargantas de los niños. Luego los adultos hicieron fila para beber la mezcla con veneno, mientras los guardias armados rodeaban el pabellón. Cuando las autoridades de Guayana se presentaron al día siguiente, esperaban resistencia, guardias y armas y un Jim Jones furioso esperando en las puertas. Pero llegaron a una escena inquietantemente tranquila. Cuando encontraron el cuerpo de Jim, quedó claro de que no había tomado el veneno. Después de ver la agonía de sus seguidores, eligió en su lugar pegarse un tiro en la cabeza. Los muertos, alrededor de 300, eran niños que habían sido alimentados con la ayuda del sabor a cianuro por sus padres y sus seres queridos. Otros 300 eran ancianos y hombres y mujeres que dependían de los cultistas más jóvenes para sus apoyos. En cuanto al resto de las personas asesinadas en la masacre de Johnstown, eran una mezcla de verdaderos creyentes y desesperanzados. El número de muertos en Johnstown el 18 de noviembre fue de 909 personas, un tercio de ellos niños. Algunas personas lograron escapar a la jungla ese día, mientras que al menos varias docenas más del miembro del templo del pueblo, incluidos varios de los hijos de Jones, se encontraban en otra parte de Guayana en ese momento. En total, solamente 33 sobrevivieron. Una grabación aterradora del evento, conocida como la cinta de la muerte, ayudó a los investigadores a comprender lo que sucedió esa noche. Las investigaciones también encontraron más de 1000 grabaciones de propaganda, conversaciones y sermones que pintaban una imagen espantosa de las actividades del templo del pueblo. Esta es una de las historias más aterradoras que existen de un culto, y me pregunto si aún habrá en algún lugar algún culto en donde estén manipulando tanto a las personas. Es aterrador pensar que muchos podemos ser siendo manipulados sin siquiera darnos cuenta.